El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. Palabras. Sentados. En este momento va a dar inicio el rito de la profesión de nuestra hermana. Le suplicamos pongamos la mayor atención posible. Hermana Virgen Dorimar. Heme aquí, Señor, porque me has llamado. Hermana, ¿qué pides a Dios y a la Santa Iglesia? Yo, hermana Virgen Dorimar, de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que por la misericordia de Dios he conocido la regla y constituciones de la Orden de Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, y fraternalmente he pasado aquí este tiempo de probación. Pido humildemente a la Madre Eugenia de Jesús, superiora de esta comunidad, poder ser consagrada a Dios y a su reino, haciendo mi profesión. Te damos gracias, Señor. Todos. Te damos gracias, Señor. Dice el Padre que falló el sonido, con que no nos falle la hermana. Experimento, hermanos, profunda alegría de oír la decisión
de nuestra hermana que desde el bautismo se llama Virgen Dorimay. Sus papás la llevaron a la pila bautismal, la acompañaron en su confirmación. Aquí el padre un tanto presuntuoso, ¿verdad? Que yo le di la primera comunión. No, muy digno, muy honorable. ¿A quién de nosotros nos da gusto, verdad? Haber administrado un sacramento a alguien que dice hoy a contracorriente, porque no es lo normal que una dama, ¿verdad?, que como lo banco venga a decirnos quiero ser adoratriz perpetua, ¿verdad? Es la obra extraordinaria de Dios. La obra extraordinaria que un día lograra que sus papás dijeran ante la comunidad: queremos vivir como sacramento el matrimonio. Y brotó de su amor sacramentado esta hija que hoy se decide, o se fue decidiendo y hoy nos lo comparte, a vivir este carisma que las hermanas llevan con mucho agrado y mucha esperanza, y las necesitamos en la diócesis de Culiacán. Aquí en Los Mochis una comunidad, en Culiacán otra más. Todos regalos de Dios a lo largo de la historia de esta iglesia particular. Qué grato oír la vocación de Abraham. Cuando alguien es llamado, algo tiene que dejar. Los esposos dejaron a su familia, a su padre, a su madre, y se unieron en santo matrimonio. Los hermanos presbíteros, su servidor, también dejamos para ir al seguimiento del llamado, igual que Abraham, con la misma promesa de Abraham. Cuando el Señor llama, es porque ya capacitó para dar el sí quiero, el sí estoy dispuesto, como lo escucharemos en boca de nuestra hermana en su profesión religiosa. Qué grato oír la experiencia de María, con la claridad que le es propia a Cristo nuestro único Señor. María escogió la mejor parte: escuchar a Jesús. El discípulo aprende a escuchar. Por eso en el noviciado van acompañando a las que en proceso hacia su profesión van educando sus sentidos, porque Dios entra por los sentidos. Desde el bautismo, el signo del agua solamente lo leemos los que tenemos fe. Juan capítulo 3, hay que renacer del agua y del poder del Espíritu Santo. Eso solo se ve con fe. Sin fe no se va a ver la Eucaristía como la presencia de Cristo resucitado, alimento del discípulo. Sin fe, el bautizado no puede ver el signo de la imposición de manos en su confirmación y la unción de su frente. Sin fe, eso no tiene sentido. Son ritos sin voz, solamente que tiene educados sus sentidos, su oído, su mirada, su tacto, su sabor, la capacidad de distinguir con el sabor el pan eucarístico. Yo todavía he sido impactado en una ocasión que di la primera comunión, que no fue el caso de la hermana, ¿verdad, padre? Le doy la comunión bajo otras especies y aquel niño haciendo así expresiones, pucheros y cosas, ¿verdad?, se voltea y le dice a la mamá: ¡qué malo! ¿Prepararon a ese niño a la primera comunión? Pues no lo prepararon, ¿verdad? No lo enseñaron a comulgar, no educaron su sentido, el sabor de la Eucaristía, ¿verdad? Que implica fe, pero también implica la educación del sentido. Un buen catequista que prepara a la primera comunión enseña al niño, a la niña, a comulgar. Desde cómo abrir la boca o cómo poner su mano izquierda. San Ambrosio decía, haciéndole un trono a la Eucaristía, y luego saber comulgar delante del ministro, ¿verdad? Aquel niño no aprendió el sabor del vino de uva consagrado, ¿verdad?,
Si hubiera sido educado, hubiera dicho a mi mamá, qué sabroso, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Estoy saboreando el pan eucarístico y la bebida de salvación, el vino de uva consagrado. Se educan los sentidos. Por eso, acompañar a alguien, papás, a sus hijos, abuelitos, a sus nietos, catequista, a tus catequizandos, evangelizador, a tus evangelizandos, maestra de novicias, a las novicias que se preparan a su profesión, maestros del seminario, a los que van rumbo al sacerdocio. Se requiere educar los sentidos, porque vienen los jóvenes de un mundo, ¿sí?, del mundo de Televisa, TV Azteca, Telebasura, etc. ¿O no? ¿O de dónde vienen? De ahí vienen, de los antros, ¿verdad? Supieron el desaguisado en el bar ese de Culiacán, ¿no? Rafagueados a las 3 de la mañana. Y la mamá tan tranquila dice, es que mi hija iba a divertirse. Niña de 17 años, divirtiéndose a las 3 de la mañana. ¿Les suena, papás, eso? De una sana diversión. Ojo, ojo, oído, gusto. El católico discípulo de Cristo educa sus sentidos. Es cuando Cristo puede decir, Evangelio que proclamó el Padre Luis Manuel, María, escogiste la mejor parte. Porque para responder a Dios se requiere primero escucharlo, con todas las voces con las que Dios nos habla. Para el hombre de fe, para la familia católica de los Mochis, Dios habla en la creación, nos lo dice el Salmo. El cielo y la tierra cantan la gloria de Dios. Solo el hombre de fe oye ese canto. Solamente desde la fe. Si tiene educado el oído. Si no, no va a oír. Por más que retumbe el mar, no va a descubrir con el salmo, mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Un salmo, ¿no? Se necesita educar el oído. Porque Dios va a hablar a través de mediaciones de nuestro papá, nuestra mamá, la tía formada católicamente, el tío formado bíblicamente, el primo generoso, la prima prudente, el sobrino que sabe oír la voz de Dios, todos los que nos hablan de Dios. Porque si viene una dama a buscar a ver si es su camino aquí, pero no tiene su oído dispuesto, la maestra de novicias le tiene que enseñar a escuchar. Ah, no es la maestra de novicias. Ah, bueno, pues ahí es ella. Yo pensé que... Ah, la vicaria, pobremente. Muy bien, muy bien. Pues acá está. Tiene que enseñar a escuchar las diferentes voces de Dios. Por supuesto, la palabra escrita que está en la Biblia, por supuesto. Pero luego las demás palabras. A la hoy profesa, le va a seguir hablando Dios a través de la comunidad. Deja su pequeño hogar, su pequeña familia, la mínima expresión de la Iglesia Católica, la familia católica, y se adhiere a esta familia adoratriz y va a seguir aprendiendo a escuchar a Dios a través de la comunidad. Porque va a haber corrección fraterna, ¿verdad? Para que tú sigas creciendo. Pero hay que escuchar. Por eso María escogió la mejor parte. Porque de lo contrario, en la carne, ¿verdad? ¿Cuánta gente le pregunta a Dios desde la carne? Qué curioso que cuando se muere alguien, decimos, ¿y por qué se murió? Oye, y cuando nace un nuevo miembro de la familia, preguntas ¿y por qué nació? ¿Por qué nomás a la hora de la muerte? ¿Qué pasó? Falta la fe. Nada más la muerte nos impacta y la vida nueva en un bebé no te impacta. También habría que preguntar ¿y por qué? ¿Verdad? Y Dios te va a decir, porque amo a papá y mamá, los veo responsables y les doy el mejor regalo, un hijo, una hija. Qué curioso que siempre preguntamos nomás cuando se muere y cuando nace. Y hay preguntas nomás desde la carne. ¿Por qué a mí, Señor?
¿Por qué el cáncer? El católico pregunta, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cómo me va a salvar el cáncer? ¿Cómo me va a santificar esta situación adversa? ¿Cómo me va a transformar esta enfermedad, dificultad, obstáculo, qué sé yo? El hombre de fe pregunta desde la fe. María, dichosa tú que escogiste la mejor parte, porque estás aprendiendo a ver la vida, a oír la palabra de Dios en todas las mediaciones. ¿O creen ustedes que a mis hermanos presbíteros o a mí o a las hermanas Dios nos habló por el teléfono rojo a las madres, por el teléfono negro a los padrecitos? No. Dios tiene mediaciones, instrumentos, recursos. La diferencia es si escuchamos la voz de Dios, si la distinguimos de otras voces. Por eso requiere educación en la fe, proceso de discipulado. La gran carencia de nuestra diócesis de Culiacán es porque no formamos discípulos. A veces bautizamos y siguen siendo paganos, ¿verdad? ¿No lo notan? Damos la primera comunión, pero siguen siendo paganos. Son paganos, bautizados, confirmados, que comulgan una vez en la vida, ¿verdad? Porque comulgan en su primera comunión y ya no vuelven. Bueno, los traen en un féretro, ¿no? O en cenizas, ¿no? Que los rafaguearon en el bar X, ¿no? En el antro fulano, ¿verdad? Ojo. El desafío para todos nosotros, hermanos, es hacer discípulos. Y lo dijo Jesús, no lo inventé yo. No se me ocurrió a mí. ¿Qué diera por si hubiera ocurrido a mí? ¿No? Es Cristo que nos dijo, vayan y... ¿Qué dijo? Y bauticen. No, primero, antes de bautizar. A ver, hagan discípulos. Y luego, bauticen, ¿no? Los papás son discípulos, les bautizamos a sus hijos con mucho agrado. Porque unos papás que son discípulos van a ser otros discípulos a sus propios hijos. El noviciado es hacer discípulos, es perfeccionar el discipulado, es capacitar el oído, la mirada, el tacto, el sabor. Porque una vez que la religiosa o el padrecito pierde el sabor de Dios, ¿a qué le sabe la vida de comunidad? ¿Verdad? ¿Le sabe a cárcel? ¿Verdad? O quién sabe qué. Pero hermano, por eso nos duele tanto cuando se pierde el sabor de Dios, porque no se formó el sentido. Dios va a seguir hablándote a través de mediaciones, y no es la mediación más perfecta. Dios habla a través de las imperfecciones, porque el hombre de fe ve en las imperfecciones también el paso de Dios. Tus superioras futuras no son las perfectas, son imperfectas, como tu obispo y como los padrecitos. Imperfectos. Y en medio de esta imperfección, Dios habla y seguirá hablando, como habló a través de Pedro, de Juan, de Santiago, como Dios siguió hablando a través de mediaciones imperfectas. Ojo, hermanos, porque nosotros queremos que la iglesia sea perfecta. No, somos perfectibles. La perfección se da allá, en la plenitud. En el entretanto, ustedes laicos y nosotros presbíteros y las queridas hermanas, imperfectos. Somos perfectibles. Y en medio de esto se da la salvación. Entonces, si nuestra hermana hoy profesa, no sigue educando sus sentidos, a la hora de la crisis va a querer una superiora perfecta. ¿Y de dónde se la traemos? ¿De Durango? ¿De Culiacán? ¿De dónde? ¿Existen las superioras perfectas? Todavía no. Ni los obispos perfectos, ni los padrecitos perfectos. Perfectibles. Dios habla por las imperfecciones, pero eso solo se percibe desde la fe. Sin fe, vemos las imperfecciones en grande, a todo color, como en la tele, ahora 3D, ¿verdad? Sin fe
lo malo lo amplificamos. Lo que me desagrada lo amplifico y hasta lo proclamo. Ya, ¿verdad? Hago la calumnia, el chisme y el mitote, ¿no? Sin fe ya todo se vale. Solamente con la fe. Por eso María dijo en el Evangelio: escogiste la mejor parte. Sigue aprendiendo a escuchar. Virgen Dorimar, sigue aprendiendo a escuchar. Nunca vas a olvidar el texto del Evangelio que proclamó el Padre Luis Manuel en tu profesión. Te necesitamos en la iglesia con el carisma de la oratriz, escuchando aún las imperfecciones por las que Dios habla. Por eso se ocupa discernimiento. Por eso el discípulo debe tener capacidad de discernir, de distinguir lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Lo que me salva de lo que me corrompe, lo que me eleva de lo que me hunde, lo que me dignifica de lo que me hace ingrato a los ojos de Dios. Discernimiento. Por eso, María, dichosa tú que escogiste la mejor parte. Virgen Dorimar, dichosa tú, porque hoy le vas a decir: Señor, fruto de mi discernimiento, del acompañamiento de las hermanas, de la maestra de novicias, de la vicaria, de la superior, he ido purificando mis sentidos. Y soy más capaz hoy que antes de ver con los ojos de Dios, de oír con el oído santificado por Dios, de poder tocar la vida, las cosas, las personas, la creación con un tacto evangelizado, de poder saborear la vida comunitaria, la corrección fraterna. Eso que alguien sin fe, no hombre, se encorajina, ¿verdad, hermana? Y la soberbia, ¿verdad? Y prende lo rojiblanco, ¿verdad? Se hace fogata, ¿no? Porque no hay fe. Dice la Biblia: corrige a un soberbio y verás en la que te metes. Es así, ¿no? En las que nos hemos metido usted y yo, ¿verdad? Esto así es, hermano. La Biblia nos pone alerta. Corrige a un humilde, crece, madura, se purifica. Pero el día que corregimos a alguien soberbio, ¿qué cosa? ¿Cómo les van los párrocos corrigiendo a los soberbios? Pero qué gusto cuando en la humildad evangélica, cuando el discípulo sabe escuchar y descubre en la corrección fraterna la voz de Dios. Por eso muchos esposos, a la hora en que se corrigen, pues explota el matrimonio y se acaba, ¿verdad? Que no hay humildad, ¿verdad? ¿Cómo tú, la imperfecta, me quieres ahora perfecto a mí, ¿verdad? Si me llamo Pancracio, no perfecto, ¿verdad? Y etcétera. ¿Para qué ponemos más ejemplos? Por eso, hermana, nos alegra su sí. ¿Quién podrá quitarle la alegría a sus papás de oír su decisión? La alegría de las hermanas de recibirla con amor fraterno para seguir acompañándola. Y nosotros, como su iglesia católica aquí en Los Mochis, le queremos decir: dichosa tú, como María, que has escogido la mejor parte para que escuches, veas, saborees, toques, que tus sentidos estén educados, sentidos de discípula de Cristo, que en la comunidad seguirás en crecimiento por el camino de la santidad que la iglesia espera de ti. Nos alegramos con la familia. Ojalá que muchas familias puedan tener esta dicha, como las familias de nuestros 10 diáconos recientemente tuvieron la dicha de oír a nuestros hoy diáconos permanentes su sí: quiero servir a la iglesia como diácono. Vean cuántos regalos de Dios para esta iglesia de Culiacán. Sigámonos alegrando, porque el Señor camina con nosotros y nos lleva a momentos todavía más bellos. Como dice la gente positiva, y falta lo mejor. Todo esto es bello, pues falta todavía lo mejor.